Génesis 39. Recuerdan que en el capítulo anterior hubo un paréntesis que representaba los 2000 años desde la primera manifestación hasta la segunda manifestación. Recuerdan que en el 37 vendieron a Yosef por decisión de Yahudá para representar proféticamente que Yahudá, conocido como Judas, sería el que vendería a Yahushua HaMashiach. Ahora, repito, en el capítulo anterior, Yahudá se casa con la hija de Shua para revelarnos uno de los testigos que hay en la Torá de que el nombre del Mesías sería Yahushua. Mueren dos hijos representando la apostasía de los 2 milenios. Al final se une a Tamar representando cómo Yahweh se separó de una de la carne para unirse a una del espíritu. Por eso pasa de la hija de Shua a Tamar. Tamar, que representa a los justos, a los que son justificados por medio de su fe en Mashiach. Ella esperaba a uno, pero le llegó otro, que era una representación, ¿verdad?, de la iglesia, esperando a que venga el primero, el cordero, pero se manifiesta el león, por eso llega Yahudá como el león de Yahudá, y es el que le da dos hijos, así como en el fin de los tiempos vienen dos testigos, o como el hecho de que se manifestaría el último, que entre esos dos hijos es representado por Saraj, y es como la restitución de esos dos hijos anteriores que habían muerto. Entonces es como esos 2 milenios pasados de apostasía. El último viene como a restituir con la doctrina verdadera, y ahora viene el capítulo 39 donde sigue la historia de Yosef. Y en lo que he dicho de que la historia de Yosef completa se puede ver como la vida del primero o la vida del último, ahorita acabo de explicarlo siendo el capítulo 37 la venida del primero y el capítulo 39 la venida del último, con el capítulo 38 representando la apostasía de los últimos 2000 años. Entonces empiezo con el 39 y dice: llevado pues Yosef a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelim que lo habían llevado allá. Entonces hizo un desmadrín porque lo había comprado, bueno, lo había sacado los ismaelitas, lo compraron los madianitas, después lo compraron los de Media. Eran, perdón, los medanitas, porque hay tres nombres muy similares: Media, Medos y Media. Entonces, en Yashar, ahí se explica todo, el montón de transacciones que hubo por las que tuvo que pasar él, pero al final son Ismaelim los que llegan con él a Egipto y lo venden al egipcio, ¿ok? De hecho, lo vendían en 400 piezas. Aquí no menciona las 400 monedas que dieron por Yosef. O sea, la inflación estaba sorprendente porque lo vendieron por 20. Lo compraron por 20, lo vendieron por 400. Y el 400, ¿verdad?, representando la letra Tav del fin de los tiempos. Pero eso, repito, lo vemos en el libro de Yashar. Aquí veremos otros detalles, puesto que al ser la Torah son los detalles principales que necesitamos saber para representar, en este caso, la venida del último. Aquí hay varias cosas que, bueno, principalmente Potifar, Faraón. Sabemos que, ¿verdad? Bueno, yo digo porque ya todo esto debería estar claro. Yosef significa él añadirá. Egipto, la tierra de dos límites o dos fronteras. Entonces él añadirá a la tierra de dos fronteras. Recuerden que representa el mundo entero porque, bueno, por muchas razones, pero una de ellas con respecto al significado del nombre, porque esta realidad tiene límites, un principio y un final. Entonces es la realidad limitada o la realidad de dos límites, principio y fin. Potifar, como podemos ver aquí, Potifar significa el que pertenece al sol, el que pertenece al sol. Y Faraón, la gran casa. La gran casa. Ahora bien, recuerdan que es egipcio, ¿verdad? Pero si lo vemos hebreo o utilizando lo que significa cada letra en el hebreo, recuerden que esto es la boca, una pei. Pei en hebreo es boca. Y Ra es maldad. Entonces el faraón es la boca de maldad revelada, ¿ok? Entonces Faraón representa al maligno. Principalmente he dicho, cuando se compara con el asirio es la primer bestia, el líder mundial, Samael, y Faraón es el falso profeta, Heilel, Lucifer, el que habla mal. Entonces el que habla mal se pone en los zapatos del faraón y por eso se endurece su corazón. Recuerdan, el corazón del faraón fue endurecido, pero Yahweh lo usó para que se diera a conocer su nombre, al humillarlo básicamente. Entonces él añadirá a este mundo, a esta realidad, que es una gran casa, ¿verdad? Una casa grande. Faraón normalmente, bueno, la gran casa era Faraón, Potifar era el que pertenece al sol. Entonces, él añadirá a esta realidad que pertenece al sol, vean qué curioso, porque en el sentido negativo el sol es Heilel, este mundo ha adorado al sol, por eso Yahweh le promete al último que le dará la estrella brillante de la mañana, o sea, esa autoridad que ha tenido Heilel, Lucifer, se la va a dar al último, así como le quitó la autoridad a Saúl y se la dio a David. Entonces, él añadirá a esta realidad limitada que pertenece al sol y es una gran casa, a aquel que es escuchado por el poderoso, Ismael.
aquel que es escuchado por el poderoso. Y sabemos que Yahushua es el intercesor, él es escuchado por el poderoso. Entonces, entre los nombres aquí se podría ver como que Yahweh está prometiendo que él va a quitarle la autoridad al enemigo sobre este mundo para dársela a su hijo, al que él escucha. Ok, si lo hubiésemos negativo, ¿verdad? Pues ya sería otra cosa. Él añadirá a esta realidad limitada que pertenece al sol una boca que habla maldad, quien ha sido escuchado por el poderoso, ¿verdad? Por hablar maldad. Y recuerden que curiosamente Heilel fue escuchado por el poderoso cuando estaba condenando a Samael. Entonces, llevado pues Yosef a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los Ismaelín que lo habían llevado allá. Pero Yahweh estaba con Yosef, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Qué curioso esto, porque era un esclavo, pero dice era próspero, ¿verdad? Eso es difícil, tenía todo. Entonces, era próspero en el sentido de que en todo lo que hacía Yahweh lo ayudaba. Y por eso lo empezaron a notar, ¿verdad? Entonces, digamos, en el sentido de que recuerdan cuando él llegó a Egipto, el Nilo se llenó de agua, entonces después cuando él muere no querían que se llevaran sus huesos, entonces se encargaron de enterrarlo cerca del Nilo, algunos dicen dentro del Nilo, y supuestamente pusieron ídolos y brujería para que nadie pudiera llevarse los huesos. Pero Yahweh estaba con Yosef, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Entonces vemos que a pesar de ser próspero, era un esclavo, tenía un amo, Potifar, quien pertenece al sol, ¿verdad? Mostrando cómo, igual que todos nosotros nacimos sirviendo una doctrina solar, por decirlo así, sirviendo al sol, como en el catolicismo, ¿verdad? Que adoran al sol. Y el cristianismo se llevó mucho del catolicismo sin darse cuenta, entre esas el terminar idolatrando o adorando al mismo falso Mesías, representado por el sol. Dos dice, y estaba Yahweh Ed Yosef, y era un hombre próspero, y él estaba en la casa de su soberano. Curiosamente utiliza Adonai, el egipcio. Vio su amo que Yahweh estaba con él, ¿verdad? Lo que les decía, eso se empezó a notar. El amo veía que desde que tenía ese esclavo todo iba mejor en su vida y también en bajada. Vio su amo que Yahweh estaba con él, que Yahweh lo hacía prosperar en todas sus empresas, ¿verdad? Y eso es algo que ya hemos hablado, ¿verdad? Con respecto a nosotros, debería ser, y si no, puede ser que Yahweh nos esté enseñando algo o que debamos purificarnos, una de dos, o estamos aprendiendo algo o hay que purificar algo, pero en general los que estamos con Yahweh y Yahushua, donde sea que estemos, Yahweh trae bendición, y no se trata solo de que nos bendice a nosotros, no, bendice a la gente que está alrededor nuestro. Ellos ni cuenta se dan muchas veces, otros a veces lo notan, como aquí Potifar. Nosotros deberíamos notarlo, ¿verdad? Como he dicho, que a veces uno llega a un restaurante y de repente se empieza a llenar el restaurante, estaba vacío. Uno llega a algún lugar X, ¿verdad? Uno todo feliz de que está vacío y de repente llega ese montón de gente. Por eso escogí venir aquí. Si uno trabaja en un lugar, Yahweh prospera ese lugar. Debería ser así, repito, si no es porque uno tiene que aprender algo, debe purificar algo para que la bendición pueda fluir. Así halló Yosef favor a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa. Recuerdan, ¿verdad? Como he dicho, el mayor en el domo, o sea, representa el que gobierna la casa para el soberano, ¿verdad? De la casa, o sea, uno es el dueño de la casa y después está el mayordomo, que es el que tiene todas las llaves y el que controla a todos los siervos, ¿verdad? El que le da las órdenes al cocinero, al que limpia y cada uno de ellos. Entonces la escritura habla de que Moshe, por ejemplo, era el mayordomo de Yahweh. Yahweh lo escogió como su mayordomo. En el cielo, Lucifer era su mayordomo, pero quiso ser el dueño del domo y por eso Yahweh le dijo que no, ¿verdad? Entonces lo despidió y por eso va a caer del domo. También la escritura habla, Pablo habla de cómo, por ejemplo, y esto es lo que vemos con Yosef, cuando el hombre es un niño, no se diferencia del esclavo. Aquí Yosef estaba como esclavo, pero está representando también cuando todos estamos como niños espirituales. Debemos servir como si fuéramos esclavos, pero cuando llega la mayoría de edad, el hijo se convierte en el dueño de todo. El esclavo o se queda esclavo hasta siempre, o es redimido y es liberado, pero no se puede llevar nada del amo. ¿Sí me explico? Entonces, Satanás como un siervo va a caer sin poder tener o mantener nada de lo que Yahweh le había dado. No obstante, el último, al volverse hijo, como cada uno de nosotros, cuando ya seamos transformados, cuando se dé la séptima trompeta, entonces ahí vamos a convertirnos en hijos y nos vamos a convertir en dueños de la creación misma. ¿Sí me explico? Ya lo somos, pero ahorita no nos diferenciamos
de los que no lo son. No nos diferenciamos de los esclavos. Y esto es lo que vemos con Yosef. Hacía yo favor a sus ojos y los servía. Muy importante esto. Yahweh dijo, Yahushua dijo que el mayor debe servir. El que quiera ser el más grande, el que quiera ser el líder, debe servir. Y no solo como que deba servir hasta llegar a ser líder. No. El líder eso es lo que hace, servir. Para eso fue puesto ahí. Pero en este mundo todo lo volvieron al revés. Entonces el líder quiere ser servido. ¿Y por qué quieren los siervos ser líderes? Para ser servidos, porque no quieren servir. ¿Sí me explico? Entonces todo el mundo está al revés. Hacía yo, Yosef, favor a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ven, si Lucifer ha sido el mayordomo, por eso es que tenía poder sobre todo lo que Yahweh tiene. Eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando yo explico, por ejemplo, lo de la Torá y cómo él estuvo involucrado y otro montón de cosas, la autoridad que tiene en este mundo, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué él? O sea, como si uno estuviera diciendo o poniéndolo en el nivel de Yahweh. No, es que Yahweh permitió que fuera el mayordomo, le dio ese trabajo y por eso llegó a tener tanta autoridad sobre esta realidad. Pero cuando Yahushua vino como el Hijo y fue resucitado, le quitó al esclavo la autoridad y se volvió el dueño de todo. En hebreo, cuando dice el mayordomo o el que, vamos a ver, favor, vean favor, Hein, que es lo mismo que Yahweh dice de Noach, que encontró favor, por eso Yahweh lo escogió, la venida del Hijo del Hombre, que es descendiente de Yosef, sería como los días de Noach. Y Hein, que es favor, al revés, es Noach. Entonces, ante los ojos, aquí está, Vayifkideihu, Vayifkideihu. Entonces, viene de Pakat, que es visitar, atender, numerar, castigar, prestar atención. Entonces lo volvió el que atendía. Tenía autoridad entonces para castigar, por ejemplo, a los siervos también se podría decir, pero ese no es el punto principal de la palabra. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef. Dos cosas aquí. Bueno, primero, desde el momento en que le dio el encargo, o sea, antes no. Entonces depende de la autoridad que el empleado tenga, ¿verdad? O sea, o que el lugar que le den a uno en un empleo o algo así, depende de eso, cómo Yahweh pueda permitir que el lugar sea bendecido. Cuánta cantidad puede bendecir, dependiendo de también, por ejemplo, la escritura dice que el que bendice a un justo recibe bendición de justo. Entonces, si un jefe contrata a alguien, ve que es justo y le da su lugar por justo, entonces Yahweh va a poder bendecir mucho ese lugar, justamente. Pero si el empleador no ve eso y no le da el lugar que merece por su justicia, entonces allá él, ¿verdad? Ya es problema de él. Pero lo decía porque cuando cuando Potifar lo pone en ese cargo es cuando ya su casa empieza a ser más bendecida. Él notaba que venía bendición, él notaba que Yosef era prosperado, entonces eso fue lo que lo hizo darle esa posición. O sea, Potifar tampoco era tonto, parecer. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, confirmando eso, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef, confirmando que era por Yosef, no por Potifar, no por nada más que la bendición que Yosef trae, ¿verdad? A pesar de que Potifar era un sacerdote de On, del dios Sol, Yahweh lo bendice, ¿verdad? Y quizá Potifar decía, el sol me está bendiciendo, el Señor me está bendiciendo, pero era Yahweh por Yosef. Y eso mucha gente le pasa, pero no lo ve, ¿verdad? Dicen que María los bendijo, que el ídolo, que el Papa, que les hizo un milagro y fue Yahweh porque es bueno. Quizá alguno que sí cree en Yahweh Yahushua oró por ellos. O quizá alguno que todavía no conoce los nombres, pero de verdad tiene fe, oró. Por otro lado, vean que Yosef significa él añadirá. Entonces por eso en su nombre está que el que estaba con él recibiría más. Le sería añadido. ¿Sí me explico? Le trajo bendición porque eso es lo que él añade. Y Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de él añadirá. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Eso también importante, la bendición estaba sobre todo lo que tenía. Por ejemplo, si la bendición de Yahweh está sobre un carro, el carro va a funcionar mejor, no se va a estropear tan seguido. O sea, por darles un ejemplo, repito, hay situaciones. Obviamente, si uno se compra un carro malo, pues le va a fallar a cada rato. Fue por la decisión que tomó. Tal vez Yahweh haga un milagro, pero hay que ser, de verdad, honestos y justos. Entonces, si uno tiene tierra y siembra, Yahweh pone la bendición ahí y le sale más alimento del que le hubiera salido de no tener esa bendición. Uno tiene algún aparato, si tiene la bendición de Yahweh, le dura un montón, si no, en 2 toques se le estropea. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas que Yahweh puede hacer por uno que mucha gente no lo nota. Está claro, que la ropa le dure mucho tiempo.
Hay gente que se compra una prenda y una semana después ya le tiene huecos, ¿verdad? Otra que se compra unas tenis y al mes ya no le sirven para nada. Y esto también, por si algo, tiene mucho que ver con el cuidado que uno debe darle a las cosas. Y eso tiene que ver con agradecimiento o con el apreciar lo que se tiene y por ende darle el cuidado, ¿verdad? Porque también eso obviamente va a tener mucho que ver si uno tiene unos zapatos y los anda con cuidado o si anda despedazándolos contra la calle, ¿verdad? Y mi punto es que debemos tomar todas esas cosas en cuenta, porque quizá nuestros padres no nos lo enseñaron, pero Yahweh nos lo muestra, que hay que ser ordenado, que hay que cuidar las cosas, hay que ser justo, y entonces Yahweh las va a bendecir para que a través de esas cosas recibamos también nosotros bendición. Entonces, del egipcio a causa de Yosef, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Entonces, este Potifar no hacía nada. ¿Verdad? Dijo, ¿sabe qué, Yosef? Usted puede hacer todo, yo, mire, solo se preocupaba de qué me voy a comer ahorita. Dime. Ah, sí, Yosef ahí tenía 17 años, estaba cumpliendo los 18. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de Yosef y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Esto se puede ver entonces en cierta manera como Yahweh dando todo a Heilel y Heilel encargándoselo a Micael, diciendo, hágale, hágale. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Obviamente, como mencioné ahora, que el faraón se conecta normalmente con Heilel, entonces Potifar, que era un siervo de la guardia de Faraón, podría ser uno de los ángeles que sirve a Heilel, claramente. Yosef era de hermoso semblante y bella presencia. Final del 6. Yosef y Efei. Y eso es que se veía bien. Y Efei, Toar, Vifei, Mare. Entonces está Toar, que es forma, figura, apariencia, hermosa forma o hermosa figura o hermosa apariencia. Y Afei es hermoso, hermoso. Recuerdan, bueno, hay un lugar llamado Jope, Yafo, el lugar hermoso. Entonces, Yafé es hermoso y Mare, apariencia, visión a la vista, básicamente, porque esto es ver. El verbo ver, la fuente de la vista, entonces lo que se ve, de hermosa vista o apariencia. ¿Recuerdan lo que leímos? Y la pregunta que hicieron, de hecho, entonces curiosamente aquí vemos esto. Cuando leímos Isaías 53, había mencionado cómo menciona dos cosas y se puede ver como primero y último lo que dice o ambas cosas refiriéndose a Yahushua. Recuerdan que decía, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Recuerden que Yahushua es la raíz. No hay hermosura en él ni esplendor. Entonces esto se puede ver como hablando de Yahushua porque acaba de decir la raíz. Pero si vemos primero y último, sería primero y último. Obviamente, por ejemplo, esplendor se conecta con, por ejemplo, el rey, la estima o la majestad de un rey. Entonces, en el caso de el último, al venir como hijo pródigo, a pesar de que se va a convertir en rey, no tiene el esplendor de un rey. No se ve como un rey, no es lo que esperarían de un rey, físicamente hablando. Repito, porque viene como hijo pródigo, o sea, como esclavo, así como Yosef era un esclavo. Entonces, un esclavo no tiene esplendor en ese sentido. ¿Sí me explico? Por otro lado, no hay hermosura en él, ¿verdad? Yahushua no vino físicamente hermoso para que no lo siguieran por eso. Dice, lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Esa era la razón por la que Yahweh mandó a Yahushua sin atractivo. Dice, no hay hermosura en él, pero recuerdan que en una traducción decía, no hay forma, no tiene forma. Aquí está, y no tiene forma, deforme, qué feo. Toar, la misma palabra que estamos viendo aquí en Yosef, pero en el caso de Yosef dice Yifei Toar, o sea, hermoso de forma, que es todo lo contrario a lo que dice Isaías 53. Lo Toar, no tiene forma, lo es no. Entonces ven, esto es importantísimo en este caso profético. ¿Por qué? Porque entonces Isaías 53 nos está diciendo que Yahushua HaMashiach no cumplió lo de Mashiach ben Yosef, sino lo de Mashiach ben David, porque Mashiach ben Yosef obviamente estaría representado por Yosef, y de Yosef dice algo muy diferente a lo que dice Isaías 53 de Yahushua. Y digo eso porque de hecho una hermana, la hermana Diana, me envió un video, no lo he visto aún tristemente, no he podido, pero ya me sé el tema. O sea, no he visto el video, pero habla de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. ¿Se acuerdan que les he mencionado eso varias veces? O Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yahudá. El de la tribu de Yosef y el de la tribu de Judá. Esto es algo que en parte entienden en el judaísmo, pero la gente que ya sea es del cristianismo y se ha acercado al judaísmo y ha encontrado esa creencia o esa doctrina, o algunos judíos mesiánicos, o sea, que creen en el Mesías y se dan cuenta de esa doctrina, han llegado a una conclusión
que me parece tristemente errada por no entender lo del primero y el último. Al no entender la venida del primero y la venida del último, entonces terminan con una doctrina cristiana explicada de acuerdo a lo de Mashiach ben Yehuda y Mashiach ben Yosef, porque lo que dicen es que es el mismo, en el mismo envase, el mismo cuerpo, que vino una vez, el que va a venir después. Esa es la creencia cristiana. Entonces ellos piensan que primero vino como el Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef, y después tiene que venir como Mashiach ben David a reinar. ¿Ok? Entonces, esta parte es verdad, pero ellos lo están viendo igual que el cristianismo, que es el mismo, con el mismo cuerpo que bajó, el que después vendría a reinar. Entonces no tendría que nacer y morir. Pero ya con solo eso se rompe el punto de la enseñanza, porque la enseñanza que nos da la escritura acerca del primero y el último es que uno nacería descendiente de David y otro descendiente de Yosef genéticamente. Por ende, si hay una relación genética que la profecía nos dice, tiene que volver a nacer, porque si no vendría con la misma genética. Y por ende sería el mismo. ¿Sí me explico? Uno tenía que venir de Yahudá, otro tenía que venir de Yosef. Entonces Yahushua, aunque lo que siempre digo, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual, y viceversa. Entonces sí, Yahushua cumplió algunas cosas que se puede decir de Mashiach ben Yosef. Por eso era hijo de un hombre llamado Yosef, pero genéticamente venía de David. Y el último es eso mismo al revés. Genéticamente viene de Yosef y por medio de Yahushua se vuelve hijo de David. Porque Yahushua no hay hombre, no hay griego ni yahudí, todos somos uno. ¿Sí está claro ese punto? Entonces, de Yahushua, el que vendría por medio de David, dice Lo Toar, no tiene forma. Pero del descendiente de Yosef en el fin de los tiempos, Yifei Toar, sí tiene forma de algo. Recuerden que hay 4 niveles de interpretación que van con los 4 mundos de creación. Atzilut, el primer mundo de creación, que es de emanación, y representa a Yahweh. Beriah, el segundo nivel, que es el de creación. Yahushua, por eso todo fue creado por medio de la palabra. Yahushua es la palabra. Y curiosamente, antes de que todo recibiera forma, no había sido formado. Entonces, en la creación nada tenía forma. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y todo estaba sin forma, dice Génesis. ¿Recuerdan? Desordenado y vacío. Eso está buenísimo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Tohu babohu, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estas dos palabras claves, desordenada y vacía. Entonces, esto que se ve como tohu babohu, desordenado, vacío, quiere decir que estaba sin forma cuando fue creado. Pero cuando decidió separar todo lo que hizo aquí, que esto es importante, él creó todo y después lo empezó a separar. Es igual que la sabiduría y el entendimiento. Entonces el primer verso representa, los primeros 2 versos representan la sabiduría de Yahweh que viene a través de Yahushua, la palabra a través de la cual creó, Beriah. Y después cada uno de los días representa el entendimiento. ¿Se acuerdan que les he dicho que la forma de entender es separando la sabiduría en diferentes bloques? Yahweh separó todo lo que creó en diferentes creaciones en cada uno de los 6 días. ¿Está claro? La luz, el firmamento, la tierra, las plantas, los animales, el hombre. Todo lo fue separando. Lo creó en potencia y después fue separando en cada una de las criaturas o objetos que habría en la creación. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Y sería lo que vino después de. Una vez que ya se dio la creación, el potencial, ahora puede venir la división, la separación. Por eso vemos que aquí dividió la luz de las tinieblas. Aquí dividió las aguas de las aguas. Aquí dividió las aguas de la tierra. Aquí dividió, por decirlo así, o hizo 2 partes de la tierra, sacó la hierba verde, y etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, Beriah, Bako Yahushua, es la creación, es cuando todo estaba sin forma. Por eso Yahushua vino sin forma, dice Isaías 53. Pero el último es el nivel que sigue. Atzilut, emanación. Beriah, creación. Yetzirah, formación. Asiyah, acción. Emanación es Yahweh, de él emanó todo. La voluntad de crear. Yahushua es la palabra por medio de la cual se creó todo, sin forma. Por eso Isaías 53 dice, no tiene forma. Después viene la formación. Por eso el descendiente de Yosef sí tiene forma. Es el que forma cuando informa. ¿Verdad? Da la doctrina verdadera y por ende a través de ella recibe la forma, la congregación. Y después viene la acción, ¿verdad? Que es poner en acción aquello que se entendió y está conectado con Eliyahu. Entonces, sí, muy poderoso. Uno no tiene forma, el otro sí tiene forma, porque uno representa la creación y el otro la formación. Uno representa Beriah y el otro Yetzirah. Primero y último. David y Yosef. Para, ¿verdad? Como se es formado en el vientre para el nacimiento. Que el nacimiento va a ser la 7ª trompeta. Por eso la mujer está con dolores de parto. Yahushua es la semilla, él vino a sembrar. O sea, a partir de Yahushua empezó el embarazo. Se dio la concepción. Antes de Yahushua apenas estaba cortejando
a la mujer. No, ¿verdad? Yahushua es la sabiduría o su contraparte femenina es la sabiduría y Yahushua es la vida eterna. Entonces, en cierta manera es como decir que la sabiduría es infinita. El conocimiento es el que es finito, pero de alguna manera vamos a seguir experimentando más entendimiento acerca de ese conocimiento que tenemos y recibiendo más sabiduría de lo mismo. Y bueno, y eso lo digo, repito, porque Yahushua es la vida eterna y su contraparte es la sabiduría. Y lo que la escritura nos dice es del conocimiento siendo finito. Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Yosef era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef. La mujer de su amo. Aquí es curioso algo también, porque si el amo se puede conectar con Heilel y Heilel había querido tomar a la congregación de Yahweh como su esposa, en el sentido de los de la carne, el pueblo, ¿verdad? Robándoselo a Yahweh me refiero. Entonces es como si el pueblo, aunque sea de la carne, puso sus ojos en Yosef. También obviamente en el aspecto de hoy en día, por lo que vamos a ver más adelante, la esposa se conecta con la gran ramera, ¿verdad? Y esto es para adelantarme a lo que vamos a ver más adelante. Y curiosamente, tanto el pueblo cayó en idolatría, que es fornicación espiritual, como la iglesia igualmente, y por eso se convirtió en la gran ramera, la doctrina falsa, ¿verdad? Del mundo. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi soberano no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? Curioso que dice mi soberano, pero al final dice que pecaría contra Elohim. Verá varias cosas aquí. Obviamente cuando dice mi soberano está tomando en cuenta Potifar, pero está dando a entender que por encima de Potifar tiene a Yahweh como soberano y es a él al que responde, y por eso no haría tal cosa. Y por eso también hemos hablado de cómo, aunque uno tenga un jefe malo, uno debe servir, trabajar como si lo estuviera haciendo para Yahweh mismo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? Hablaba ella a Yosef cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Esto fue un día que había una fiesta pagana, carnaval, y ella dijo estar enferma para poder quedarse en casa sola. Entonces aprovechó ese día. Cosa seria. Aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Según algunos escritos, y quién sabe, ¿verdad? O sea, obviamente la Torá es lo que debemos tomar principalmente como verdadero. Pero se habla, por ejemplo, de que este día Yosef estuvo a punto de caer, pero donde se acercó a ella, o sea, se acercó tanto que por eso fue que ella pudo agarrarle la ropa, y que donde se acercó a ella, que vio a Jacob, que se le apareció y que le dijo, ¿qué va a hacer usted? Que en ese momento despertó y dijo, sí, ¿qué me pasa? Está loca. Y salió corriendo. Y ahí fue donde ella se quedó con la ropa de él. Esto es curioso porque esto nos lleva a Marcos, un joven. Recuerdan que el título joven hace alusión a Metatrón o Micael, el malaj de Yahweh, que es el que se manifiesta por medio de Yosef, el testigo como Moshe, el último. En Marcos, en Marco algo, dice, y cuando entraron, no, esto no, o sea, también, pero ya voy. Dice aquí, vamos a ver las dos. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Oh, chiquitos estos. Pero cierto joven, no dice quién. Algunos consideran que fue el mismo Marcos, y es posible, pero que haya quedado escrito de esta manera para entender lo que estoy por explicar. El joven, este título representa al último, a Micael, y por algo está escrito aquí. Todos huyeron, pero cierto joven lo seguía, porque después del primero sigue el último, sigue el segundo. Cubierto el cuerpo con una sábana que representa su cuerpo, ¿verdad? Porque uno cubre el cuerpo así como el cuerpo cubre el alma. Lo prendieron, pero él dejando la sábana huyó desnudo, que representaría que también lo agarran y lo matan, porque huye desnudo. Como por decirlo así, cuando Yahushua dejó el cuerpo en la tumba y fue al Seol. El joven representa al testigo como Moshe, que es Micael hecho hombre. Se presenta aquí en este capítulo para representar que después de Yahushua sigue el joven, sigue el último. Y que
le agarran lo que lo cubre, la sábana que era como su vestimenta, y él tiene que salir corriendo desnudo. Lo mismo pasa aquí. Yosef, por otra razón, pero lo agarran y el hombre sale corriendo y por ende huye desnudo. Habrá que ver cuán desnudo iba, pero el punto es que es la misma acción en dos momentos muy diferentes. Y Yosef aquí tenía 17, estaba por cumplir los 18, o sea, era un joven. ¿Sí me explico? Porque el último es llamado un joven, no es que vaya a tener 18 años, 17 años, obviamente los va a tener porque tiene que nacer, pero no es que va a hacer su ministerio a esa edad. Es joven comparado con Yahweh, el anciano de días. Es joven porque representa a Yahweh una versión pequeña. Por eso lo llaman el pequeño Yahweh o el joven. ¿Está claro? Entonces, ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Misma situación. El joven, dejando su sábana en las manos de ellos, huyó. ¿Por qué? Duerme conmigo. El dormir representa morir. Si lo agarraban iba a morir con Yahushua, pero tenía que morir después. Curiosamente también podemos ver esto como Mashiach Nagid, siendo este el Nagid, y cortaron solo a Mashiach. ¿Recuerdan Daniel 9? Vendría Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach. Aquí el joven representaría el Nagid, pero solo fue cortado Mashiach hace 2000 años. Ahora va a ser cortado el Nagid. Otro verso que iba a hablar del joven. Decía aquí, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Esto es de cuando Yahushua resucitó, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Vean que es el mismo libro de Marcos, que mencionó al joven que salió corriendo desnudo porque le quitaron las ropas. Ahora, recuerdan que Yosef de Arimatea le dio la tumba a Yahushua. O sea, era la tumba de Yosef. Yahushua resucita y se va. Y cuando llegan, ven a un joven sentado en la tumba de Yosef. Digo eso porque sería descendiente de Yosef. Sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Yahushua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Entonces, el joven está dando testimonio de la resurrección de Yahushua. Por ende es el testigo como Moshe, Micael, hecho hombre. Mártir, por eso vestido de blanco y no de lino. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Es que ya con los insultos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver que sea hebreo? ¿Verdad? Pero bueno, así son. Mi punto es que, ¿cómo lo pongo? ¿Verdad? Como cuando una persona trata de dejar a alguien en mal, busca cosas que al final ni siquiera tienen nada que ver, pero muestran su maldad interna, lo que está en su corazón. Porque entonces, ¿por qué quería estar usted con un hebreo? Si usted considera que los hebreos son menos, ¿por qué se quiere acostar con el hebreo? Que ella estaba tan deseosa de estar con él, si después lo va a insultar por quien es. O sea, está siendo una hipócrita. Ahora, en el caso de lo que estás diciendo, sí, se supone que ella había hecho adivinación, había buscado a través de la adivinación y se había dado cuenta, supuestamente, que Yosef iba a hacer familia, se iba a casar con alguien de su familia. Ella pensó que era con ella, pero era con su hija. Al final le dieron la hija de Potifar a Yosef como esposa, que era Asenat. Entonces, como que... Y esto también es particular porque ella utilizó, por decirlo así, brujería para tratar de saber el futuro. Y se le dijo algo que sí era cierto, pero lo malinterpretó y llevó a todo esto. Por eso es que no debemos buscar saber el futuro, porque nos puede engañar, nos puede llevar a actuar mal y otro montón de cosas. Aunque sean cosas verdaderas en algunos casos. Por eso Yahweh no nos dice todo lo que viene, nos dice lo necesario y nosotros solo debemos confiar y avanzar. Mirad, nos ha traído un hebreo. Y no solo eso, ¿verdad? Lo insulta el de hebreo, sino que también le echa la culpa al esposo. Ay, Padre Celestial. ¿Verdad? Uy, qué duro. Mira, nos ha traído ese Potifar, ¿verdad? Es que esposito me tengo. Nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Qué curioso que diga burla, porque recuerdan que el último va a hablar con palabras burlistas, dice la escritura. Cuando dice que va a ser tartamudo, se interpreta como de burla, o sea que lo van a ver como burlista. Y recuerden que el mismo Yahweh dice que él se burlará de todos ellos. Entonces, curioso que lo acusen de haber llegado a burlarse de, aunque no es lo que está haciendo, pero lo acusan de. Espero se entienda ese punto. Para que hiciera burla de nosotros, ha venido a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Entonces, según ella, la intentó violar. Están acusándolo de violación. Por eso he mencionado, es posible que al último le suceda algo similar. Es posible que una mujer, porque recuerden que hay Shimshon, a Sansón, Dalila, fue la que lo puso en la situación que lo puso.
y bueno, terminaron metiendo preso, al igual que a Yosef, Zuleika lo acusa de haber tratado de violarla y por eso lo meten preso. Importante saber eso porque es posible que entonces al último lo acusen de algo similar, ya sea que una mujer lo acuse de violación y quizás hasta hoy en día, ¿verdad? Con toda la tecnología que hay, podrían mostrar cosas que parecerían muy reales. Entonces hay que estar muy bien parados para no ser confundidos o caer por lo que el sistema vaya a decir en ese momento. Por otro lado, al ser Zuleika también una representación de la gran ramera, pues claramente la iglesia falsa va a decir todo lo posible negativo en contra de, por ejemplo, de que está violando la fe, que es un hereje, que es esto y lo otro. Puede ser que las dos se manifiesten, puede ser que solo una de las dos que acabo de mencionar se manifiesten. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Verso 14, quería ver algo aquí. Mock, burla, zahak. Vean qué curioso. ¿Por qué? Porque este es el origen de Yitzhak. Yitzhak significa él se reirá. Y ahora llegó Yosef y está diciendo vino a reírse de nosotros, ¿verdad? Porque es en el fin de los tiempos que él se reirá. Por eso Yahweh dice que él se burlará de todos. Reírse, burlarse, jugar. Curioso, recuerdan que esto es también lo que se le acusaba a Ismael de hacer con Yitzhak. Y, ¿verdad? Que sería como lo que hoy en día llaman bullying, hacerle bullying. Entonces dijeron que Yosef era un bully. Curioso que es representado por el toro. Recuerden que hebreo, y curiosamente ya están las 12 tribus de Israel, pero todavía no es un pueblo como tal, entonces se les llamaba hebreos. También al decir hebreo, como hebreo significa el que atraviesa, el que pasa al otro lado, también es como diciendo vino a atravesar o vino a cruzar, que eso también se puede ver como negativo en el sentido de, ¿verdad? Atravesar a alguien, se puede ver como traición. Entonces al decir ha traído un hebreo, es como decir, ha traído a alguien que atraviesa, alguien que pasa al otro lado, alguien que se pasa. Pero también es como dando a entender, confirmando una vez más que en la segunda manifestación Yahweh vendría como el último y tendría que nacer, por ende volver a pasar del cielo a la tierra y pasar, por decirlo así, por una mujer en nacimiento. Porque curiosamente es el que atraviesa el agua también, hebreo, el que pasa el río. Y al nacer nacemos de agua, ¿verdad? También, buen punto, ¿verdad? El que pasa del oriente ahora al occidente. Vean, ha traído a nosotros un hombre ibrí para burlarse, para reírse. Mirad, nos ha traído un hebreo, un ibrí, para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Su ropa, Big Do, esto es prenda. Su prenda o su ropa sería esto. Vean qué curioso que lo traducen como traicionado. Ahora, también esto se puede ver con. Y recuerdan que esto es la raíz de cabrito. Yahushua es el macho cabrío, como si aquello que lo viste es el macho cabrío, Yahushua. Puso ella junto a sí la ropa de Yosef hasta que llegó su soberano a la casa. Entonces ella, que esto es curioso, importante recordar también, tenía evidencia, ¿verdad? Porque ella dijo, ya con la ropa lo agarré, ¿por qué voy a tener yo la ropa de él? ¿Verdad? Obviamente me van a creer. Entonces tenía evidencia. Cuando los sabios de ahí investigaron la evidencia, se dieron cuenta que ella estaba mintiendo, pero él era un esclavo y ella era la esposa de Potifar y por ende es ese tipo de juicios donde dicen, de hay que darle la razón. Sabemos que es mentira, pero de ahí. Entonces, los que investigaron, claro está, me imagino que el pueblo egipcio decía, este hombre, claro, es un esclavo, es un violador, es esto y lo otro. Pero los que eran sabios investigaron y se dieron cuenta que la ropa estaba rota de atrás. O sea, se habían dado cuenta que cuando ella se la quitó, él iba huyendo. Entonces dijeron, la forma en que estas cosas se dieron muestran que él estaba huyendo cuando dejó la ropa aquí. Entonces, ellos llegaron a concluir eso, pero aún así lo metieron preso. ¿Verdad? Vemos en otros escritos que se dice que la hija de ella en ese momento que se suponía que no podía hablar porque era muy bebé, habló y confirmó que era mentira lo que estaba diciendo la mamá. Por otro lado, lo que dice Edrei, de cómo en el capítulo anterior vemos que igualmente Tamar tenía evidencia. Pero vean la diferencia. Tamar le mostró la evidencia a Yahudá. Bueno, mandó un mensajero, pero tratando de mantener respeto y honor a Yahudá. Yahudá confesó y la salvó. En este caso, ella tiene evidencia, pero más bien para dejarlo mal. Eso es lo que busca, dejarlo mal, porque la evidencia que tenía ni siquiera mostraba que era verdad lo que ella decía. Pero sí, tenían pruebas físicas, por decirlo así, para tratar de darle fuerza a lo que estaban diciendo. Es curioso porque la escritura dice que se necesitan 2 o 3 testigos para dar una acusación, para cumplir una condena. Si es una persona la que dice haber visto, no se puede
culpar o condenar. Aquí es solo ella y lo están metiendo preso. Entonces es un juicio injusto de acuerdo a la Torá. ¿Está claro? Y incluso en el de Yahudá, pero Yahudá por lo menos está siendo justo, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, puso ella junto a sí la ropa de Yosef hasta que llegó su soberano a la casa. Ya lo había visto. No, sí. Hasta que llegó su soberano a la casa, ¿verdad? Su esposo. Entonces le repitió las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, una vez más echándole la culpa a su esposo. Es que qué cosas más. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de Yosef las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, tomó su amo a Yosef y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Qué curioso donde dice los presos del rey, no del faraón, porque recuerden que era el rey, el faraón y Yosef eventualmente, el segundo del faraón. Y esto representa en el sentido positivo Yahweh como rey, Yahushua como faraón y el último Yosef, virrey. Tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel, verso 20. Vayikaj Adonai Yosef, y lo tomó el soberano de Yosef, Otó, a él, vean, y lo puso, lo dio a la casa Hazoar, la casa de prisión, por decirlo así, el lugar donde ponían a los prisioneros del rey. Lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Por un lado, recuerden que a los dos testigos, de los cuales uno es el descendiente de Yosef, los van a meter presos por 10 días. Entonces se cumple que lo meten preso. Igual a Abraham lo metieron preso, a Moshe lo metieron preso y a Yosef ahorita lo meten preso. Eso representa que el último, que es representado por ellos, lo meterían preso al final de su ministerio, los últimos 10 días, antes de su muerte. Entonces, por otro lado, aquí se suponía que Yosef iba a estar preso 10 años, que Yosef iba a estar preso 10 años, pero quedó 12 años por lo que veremos en el próximo capítulo. Entonces dice, tomó su amo a Yosef y lo puso en cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. Pero Yahweh estaba con Yosef, bendito sea. Entonces también hay que entender esto, vean, hay que ser como Yosef en el sentido de esa perseverancia, esa fe, esa paciencia, porque lo vendieron sus hermanos como esclavo, lo vuelven a vender como esclavo en Egipto, se vuelve el siervo de esta gente, lo acusan de violación, lo meten a la cárcel y la escritura dice Yahweh estaba con Yosef. Más de uno diría, entonces no esté conmigo mejor, porque como me está yendo, ¿verdad? O sea, ¿quién no se quejaría ahí y diría, mi vida es la peor, mis hermanos me vendieron, encuentro trabajo y me acusan de violación y ahorita estoy preso? ¿Verdad? La mayoría de seres humanos se quejaría sin parar. Y diría, pobrecito yo, ¿verdad? La víctima, como el espíritu, uno de los espíritus más comunes de hoy en día, ¿verdad? La víctima. Entonces, ay, pobrecito yo, nadie me quiere, ni mi familia, ni mis hermanos, me vendieron, vengo aquí, me mintieron, me meten preso, no hombre. Pero Yahweh estaba con él, ajá. Y sí, nadie me... sí, exacto. Nada, sí, nadie me pide perdón aquí. Sí, porque más adelante, tras eso, cuando llegan, él es, ¿verdad? Los perdona a él. Y todo lo que después veremos más adelante. Es sorprendente. El espíritu de Yosef le pasa de todo y Yahweh estaba con él. Entonces, lo bueno es que al decir Yahweh estaba con él es porque en todo eso que le pasaba siempre era para bien. Y eso es lo que él llegó a entender eventualmente. Le dice a los hermanos, tranquilos, porque fue Yahweh el que permitió todo para poder salvarlos ahorita. Sí, él añadirá otra bronca y otra bronca. Entonces, tomar esto como ejemplo de que si nos pasa algo, ser como Yosef, Yahweh está conmigo, Yahweh está conmigo. Algo va a hacer Yahweh con esto. Él añadirá paciencia, Él añadirá fe, Él añadirá todo lo necesario. Y Yahweh no permite que pasemos por algo que no podemos aguantar, aunque a veces parece que ya no aguanta uno, pero Yahweh estaba con Yosef y extendió a él su misericordia. Cuando lo meten a la cárcel, toda por tu misericordia. Repito, lo pudieron haber matado, pero Yahweh extendió su misericordia, está vivito ahí en la cárcel. Pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El hombre encontraba favor en todo lado. Llega y el jefe de la cárcel, mira, este me cae bien. ¿Sabe qué? Maneje la cárcel, ¿le parece? Maneja a los presos. Y todos los presos. Sapo. Legítimo, igual que los hermanos con Yosef. El hecho de que estamos como esclavos, pero al haber aceptado a Yahushua, nos hacemos hijos y por ende somos libres de eso que tal vez el mundo diría, esta persona es esto y lo otro, pero no nos sentimos así porque ya Yahweh nos liberó y más bien somos reyes y sacerdotes. Y Yahweh nos pone en favor, aunque podamos estar ante los ojos de la gente en lo peor. Y por eso viene la
paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que Yosef tenía. Yo me imagino a todo el mundo, este hombre, ¿por qué con tanta paz? ¿Verdad? Yo me imagino que Potifar lo tenía trabajando ahora en la cárcel. Está más libre, ya tiene descanso. Pero ahora lo agarró el de la cárcel y ahora sí trabaje. Pero Yahweh estaba con Yosef y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Y estaba Yahweh con Yosef, Vayéis Eliv Haset, Vayeten Gino, y dio su favor ante los ojos del príncipe, del zar, del ministro de la casa de prisión. El jefe de la cárcel puso en manos de Yosef el cuidado de todos los presos. Todos lados llegaban. Qué bueno, Yosef. Lo ponían de jefe en todos lados que llegaba. Vean cómo eso es particular también, porque hace alusión a lo que Yahushua recibió y que también recibe por su bendición, el último, cuando se hacen uno primero y último, y después los 144,000 porque son el cuerpo. Entonces todo, ¿verdad? Se va pasando, ya va pasando la bendición. Porque vean cómo dice, el jefe de la cárcel puso en manos de Yosef el cuidado de todos los presos. O sea, era el jefe entre las tribus, sus hermanos, por eso no lo querían y lo echaron. Se convirtió en el jefe en Egipto, en la casa del Potifar, el mundo. Se convierte el jefe en la prisión, representando el Seol. O sea, se convirtió en el líder de los vivos y de los muertos, de los libres y los esclavos. Eso es lo que está mostrando. De los libres cuando estaba entre sus hermanos, de los esclavos cuando estaba en Egipto, de los presos, o sea, los muertos cuando estaba en la prisión. Y después del mundo entero cuando se vuelve el virrey al salir de la cárcel. O sea, al resucitar. ¿Sí me explico? Cómo todo ese proceso de su vida que pareció sufrimiento, dolor, y Yahweh lo ponía en favor para la bendición del mundo entero, principalmente de sus hermanos, empezando por ahí, se convierte en el jefe, y después resucita para ser ya el jefe global. Y uso ese término para referirme a todos, no para referirme a un mundo globo, por si algo. Cada vez que quiero decir global me siento que es herejía. Entonces, el jefe de la cárcel puso en manos de Yosef el cuidado de todos los presos. Repito, eso representa, así como y esto es particular también, bendito Yahweh. Recuerden que Yahushua vino como el grano que tenía que morir para dar mucho fruto. O sea, como la semilla que tenía que ser enterrada para germinar. Yahushua dijo, uno siembra, el otro cosecha. El último viene a cosechar. Curiosamente, por eso no lo entierran. Recuerdan, a los dos testigos no los entierran, porque no son los que ponen la semilla, sino que cosechan. ¿Está claro? Obviamente ponen la semilla en los corazones de las personas porque es la palabra de Yahweh, pero me refiero por la diferencia que hay entre primero y último. Yahushua vino a ser sembrado, por eso lo enterraron, siendo la semilla, empezar todo. Por eso él vino solo. Él dijo, es necesario que el grano muera solo. Y por eso cuando los hermanos lo rechazan, lo meten en un pozo solo. Ahora lo meten en una cárcel que, como veremos más adelante, la misma escritura revela que es un pozo, también es un hueco en la tierra. Por ende, lo metieron en un pozo al principio y lo metieron en un pozo al final, representando la muerte del primero y el último cada vez que lo meten en el pozo. Entonces, ahorita todavía no han usado la palabra pozo, usaron casa de prisión, ¿verdad? Pero vamos a ver después que es un pozo. Por ende, cuando metieron a Yosef en el pozo, representa que lo mataron. Entonces aquí está representando la muerte del último, así como cuando metieron a Yahushua en el pozo, representa la muerte del primero. ¿Sí está claro ese punto? Entró en un pozo 2 veces porque representa al primero y al último muriendo. Pero en este pozo estaba solo, en este pozo está acompañado. ¿Sí me explico? Porque no solo desde que vino el primero, han muerto muchos que murieron en Mashiach y por ende cuando el último muere están un montón con él. ¿Sí me explico? Porque él vino, Yahushua, a sembrar y por eso en un pozo está solo, en el otro está acompañado. Entonces decían, el jefe de la cárcel puso en manos de Yosef el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, igual que Potifar, de las que estaban al cuidado de Yosef, porque Yahweh estaba con Yosef y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Bendito sea. Y recuerdan lo que leímos la semana anterior en Yeshayahu, en Isaías 52, al puro final. He aquí que mi siervo, o sea, mi esclavo, como Yosef, que estaba esclavo, será prosperado. Aquí hablando de la venida del último descendiente de Yosef, será prosperado, será engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. ¿Está claro? Curiosamente, cuando él sale de la cárcel, recuerdan que el ángel le enseñó los 70 idiomas y tuvo que subir los 70 escalones. Por ende, fue puesto muy en alto también en el aspecto literal. Lo que vimos, ¿verdad? Que decía la escritura de que Yahushua, por medio del sufrimiento, aprendió obediencia. Por eso él mismo, que es el soberano de todos, nos enseñó que el líder es el que sirve. Por eso vino a servir, siendo el mayor, ¿verdad? El líder. Curiosamente, Yosef, desde que nació, su papá lo vio como el que iba a gobernar, pero le tocó sufrir y servir
para aprender esa obediencia que lo llevaría a gobernar correctamente. Entonces, curioso cómo pasó por todo ese sufrimiento y por el servicio de esclavo para convertirse en el rey. Fue necesario.